es hoy la segunda clase de estas clases que llamamos sincrónicas, en el sentido que ustedes pueden ver mi imagen o pueden ver los slides que yo voy usando a lo largo de la charla. Quiero decirles que desde la clase siguiente vamos a usar clases programadas del año pasado para completar el tema que estamos viendo ahora, que es la evolución de la economía mundial en el tiempo, ¿no es así? Para después en algún momento retomar clases sincrónicas. Ese es más o menos el programa de las próximas clases. Bueno, nosotros habíamos terminado la clase anterior indicando que en una esquematización muy grande de la evolución de la economía mundial en el tiempo, se establecieron como dos grandes revoluciones productivas en la historia económica de la humanidad. La revolución productiva que se llamó la revolución neolítica o agrícola, que tiene más o menos vigencia desde el año 10.000, 9.000, 8.000 antes de Cristo, según las distintas regiones. Es interesante y para mí algo misterioso que casi todas las regiones del mundo, el Homo sapiens comienza en un periodo más o menos similar, esa revolución agrícola, donde se hace sedentario y donde comienza a tener un sistema productivo, una tecnología, alguna acumulación de capital, en forma de mejorar la tierra, hacer obras de saneamiento, de control de las inundaciones, etc. Pero entonces ya hay como un sistema productivo donde hay mano de obra, donde hay capital, algo de capital, y tecnología. A su vez se considera que la segunda revolución productiva es recién, alrededor de los 1750, digamos, llamada la revolución industrial. Recuerden que yo le había comentado por qué solo dos grandes revoluciones productivas. Bueno, porque hubo una tajante división entre las dos situaciones, donde en la primera revolución productiva, la revolución llamada neolítica o agrícola, la población del Homo sapiens permanentemente aumentaba, la tecnología mejoraba, la acumulación de capital en alguna medida se daba, pero no se podía quebrar la barrera de un ingreso per cápita constante, ¿no es así? Entonces, y recién con la revolución industrial aparece esa primer gran transición que origina la revolución industrial sobre la revolución agrícola. Se la llama la transición de pasar de una situación de crecimiento donde el producto per cápita era prácticamente igual a lo largo del tiempo, a una situación donde empieza a crecer fuertemente el producto per cápita. Entonces ahí tenemos la primera gran transición que se denomina y que se genera en estos últimos 300 años en la historia económica de la sociedad humana del sapiens, digamos. Hay una segunda transición que está en alguna medida originando en cierta forma la primera, que se la llama la transición demográfica. Y este es un cambio en las dinámicas malthusianas de evolución de la población. No hay ningún cambio esencial en cuanto a la tasa de mortalidad, que es una tasa que viene descendiendo por cada 1.000 o por cada 1.000.000 de habitantes, en función de que las sociedades se hacen más ricas, mejoran sus sistemas de salud, controlan mejor las infecciones, etc. Pero la transición demográfica sí significa un cambio en la dinámica de la fertilidad de la mujer o de la tasa de natalidad de las sociedades económicas humanas. ¿Por qué? Porque según la lógica malthusiana, cualquier incremento en el producto per cápita, en el bienestar material, significaba un aumento en la tasa de natalidad.
Y consecuentemente se producía esa situación donde cualquier cambio tecnológico que mejoraba los niveles de vida o el producto per cápita aumentaba la población, porque bajaba la tasa de mortalidad y subía la tasa de natalidad. Esta segunda parte de la lógica malthusiana, de que la tasa de fertilidad se relaciona en forma directa con el producto per cápita, con el bienestar material, se quiebra a lo largo de la revolución industrial. En el sentido de que llega un momento que el producto per cápita aumenta tanto que, digamos, la tasa de fertilidad, la tasa de natalidad baja, con nuevos aumentos en el producto per cápita. Esto es lo que se denomina la transición demográfica. Y por último hay una tercera gran transición, que es la transición desde un mundo homogéneo, diríamos, si se quiere, regionalmente igual, regionalmente muy igualitario, aparece a lo largo de la revolución industrial un proceso de crecimiento fuertemente diferencial en la tasa de crecimiento de cada una de las regiones. Y consecuentemente se va pasando desde un mundo igualitario regionalmente a un mundo muy desigual en términos de nivel de vida o productos per cápita regionales. Así que esto es la tercera gran transición que se produce a lo largo de la revolución industrial y a diferencia de las características que asumía, digamos, la revolución neolítica o agrícola anterior. Vamos a ver estas tres grandes transiciones en términos cuantitativos, digamos, y después, a lo largo de la presentación de los números, ir planteando hipótesis explicativas. De cualquier manera, la explicación que nos va a llevar más tiempo es la tercera, o sea, pasar de un mundo homogéneo regionalmente a un mundo heterogéneo. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de por qué algunas regiones crecieron tan rápidamente durante la llamada revolución industrial y otras se quedaron por siglos atrasadas, estamos como buscando las causas del crecimiento económico moderno. Así que en realidad, al mismo tiempo que uno explica la tercera transición de la revolución industrial, está tratando de explicar cuáles son las causas últimas y más importantes en el llamado crecimiento económico moderno, o sea, este enorme crecimiento de la población, pero particularmente de la producción, y el enorme crecimiento en el bienestar material de la sociedad humana. Bueno, vayamos entonces a compartir la pantalla y me voy a permitir, digamos, repasar, porque lo habíamos comenzado en la clase anterior. Vamos a ponerlo en forma presentación, si ustedes lo están viendo bien, o sea, en forma más amplia. Carlos, ¿está todo bien? Sí. Sí, perfecto, Adolfo. Bueno, entonces acá tenemos una serie de tablas que van desde el año 1 al año 2001. O sea, estos 2000 años de crecimiento económico de la sociedad humana. Son tablas esencialmente basadas en las exhaustivas investigaciones de Madison sobre la evolución económica del mundo en el pasado y que están incorporadas en la referencia bibliográfica de Gallor en la entrevista esta periodística que Carlos tuvo la gran gentileza de enviarles
a ustedes como una de las 3 o 4 bases bibliográficas de lo que estamos viendo la clase pasada y esta clase. Bueno, aquí ustedes ven el año 1, la columna del año 1. Acá están las distintas regiones en que se logró dividir el análisis, digamos, con grandes esfuerzos estadísticos y de análisis históricos y demás. Una cantidad enorme de regiones del mundo. Acá tenemos el año 1, el año 1000, si ustedes quieren, lo mismo. Ustedes ven un mundo regionalmente de una altísima homogeneidad. Casi todas las regiones indican un producto per cápita prácticamente igual. Quiero decirles que tal vez esta tabla, porque hay acá mucho de estimación estadística, tal vez esta tabla exagera la homogeneidad. Si cuando ustedes lean a Lucas, el trabajo sobre la revolución industrial, pasado y futuro, van a encontrar que él asigna por lo menos un 50% de diferencia entre las regiones más pobres y las más ricas de ese momento, ya sea de todos los 1700 años que van desde el año del nacimiento de Cristo hasta el comienzo de la revolución industrial. Así que acá está como actuada, digamos así, la homogeneidad, porque prácticamente no hay diferencias solamente de un 50 o de un 25% entre distintas regiones del mundo. Ahora, ustedes ven cómo ya hacia el 1700 comienza la etapa de divergencia. Aquí ya tenemos el este europeo, que incluye Francia, Alemania, los países escandinavos, Inglaterra. Ya tenemos esos países con un ingreso de casi $1000 habitante año, según dólares de 1990 y medido según paridad del poder adquisitivo por el GIR-CAMIS International. Pero ya ven ustedes cómo esta Europa occidental tiene ya casi 1000, un nivel de 1000 ingresos per cápita por habitante año, mientras que mantenemos las regiones de Asia con niveles apenas algo mayores a los $500 habitante año. Lógicamente, si nos extendemos al año 2001, encontramos economías muy ricas como la de Estados Unidos o la del este europeo, con niveles de 20.000 o más de $20.000 per cápita año, y niveles como los de India, China y Asia en general, o el mismo África, 1.500. Esto es ya con diferencias de 10, 15 o 20 veces en los productos per cápita de las distintas regiones. Es que realmente ese producto per cápita, como dice la tabla 1, creció a tasas muy distintas en este periodo de 2000 años. Precisamente veamos un poquito esas tasas, digamos, y para eso tenemos la tabla 2, que precisamente son las tasas de crecimiento. Ustedes ven del 1 al 1000, del 1000 al 1500, todas tasas de crecimiento prácticamente nulas. El mundo crece a una tasa ni siquiera del 1 por 1000, sino esta tasa del 0,05% es una tasa de crecimiento del 1 por 10. Chicos, ¿ustedes perdieron también la conexión de Adolfo o soy yo? Sí, se cortó. Sí, yo también. A ver. Esperen que le mando un mensaje que lo perdimos. Pero Adolfo. ya comenzamos, acá Adolfo. tenemos el periodo 1820-1870. Adolfo, ¿me escucha? Perdón, me escuchan porque me dice una... ¿Me escuchan, Carlos? Sí. Sí. Justo Ahora le sí.
Se perdió un milisegundo, ¿no? Sí, se perdió un poquitito. Bueno, pero acá están las tasas de crecimiento diferenciales por regiones, y ustedes ven que ya para el periodo 1820, 1870, ya plena revolución industrial, ya hay zonas que crecen al 1% por año, otras que crecen como Australia, Nueva Zelanda y demás, a tasas de más del 2%, mientras que se mantienen los grandes espacios demográficos, los grandes espacios demográficos se mantiene con tasas de crecimiento o negativas o prácticamente nulas. Esa diferenciación de crecimiento sigue, digamos, hasta los periodos finales, 73-2001, donde ya hay, bueno, pero acá se está produciendo precisamente el punto de diferenciación de las tasas de crecimiento regional se maximiza alrededor de 1950. Fíjense, o hasta 1950, regiones en descenso de su producto per cápita y regiones en crecimiento. Así que lo que estamos en estos dos cuadros, esencialmente, es, digamos, reflejando números sobre la primera gran transición de la revolución industrial. Fíjense que en realidad en la tabla 1, si miramos el mundo, no, miremosla en la tabla 2. En la tabla 2, ¿sí? Miremoslo. El mundo no crece hasta 1820, pero empieza a crecer. Y esto es la primera gran transición de la revolución industrial. Lograr que la producción crezca a tasas más altas que el producto y consecuentemente haya crecimientos positivos y crecientes del producto per cápita. Esto lo indica la última fila que resume. Pero dentro de esto hemos visto la marcha hacia las divergencias regionales. Bueno, vayamos ahora a la tabla 3. A la tabla 3. De lo que se trata esta tabla 3 es de la participación de cada región, de cada una de las regiones definidas aquí, en el Producto Mundial. En el Producto Mundial. Y acá lo más interesante es, a lo largo de la revolución agrícola, de los 2000 años desde Cristo hasta la revolución industrial, el mundo era orientado. Fíjense, tomemos de nuevo el año 1. Acá está todo Europa Occidental, generaba el 10%, el 11% del Producto Mundial. Mientras que regiones como China, India, fíjense, India generaba el 33% del Producto Mundial. ¿No? Acá, en 1950, India va a generar solo el 4% del Producto Mundial. Pero en el momento del nacimiento de Cristo, según este cuadro, generaba el 33% del Producto Mundial. China el 26%. Y Asia, ¿no? Excluyendo a Japón,
todo Asia, que incluye a China, India y otros países asiáticos, otras regiones asiáticas, que se generaba el 75% del Producto Mundial. Mientras que si vamos a 1950, en 1950 solo esa región solo genera el 15% del Producto Mundial. Fíjense el proceso impresionante de diferenciación, de tasas diferenciales de crecimiento en la producción que se produjo entre el año 1 y el año 1950. Producto de la primera gran transición de la revolución industrial, o de la tercera, digamos, que era el movimiento de la convergencia hacia la divergencia regional. O sea, el mundo era oriental. ¿Qué quiere decir esto? Esto no eran diferencias de producción, esto eran diferencias de población. Porque recuerden ustedes que el producto per cápita era más o menos el mismo en el año 1 entre las regiones muy pobladas y las regiones poco pobladas. Era un producto de sobrevivencia. Algunos los generaban con pocos obreros agrícolas, otros con muchos, pero todos más o menos generaban el mismo producto de sobrevivencia, una sobrevivencia casi biológica, alimenticia, digamos. Entonces acá estaban las grandes poblaciones del mundo. ¿Y acá estarán en el 1950 las grandes poblaciones del mundo? Y sí, probablemente lo sigan estando. Lo que no está es la producción del mundo, que sí estaba, lógicamente, en el año 1, un mundo excepcionalmente oriental en su capacidad de producción. Esencialmente por su capacidad de generar grandes poblaciones y poder sostener con sus agriculturas grandes masas poblacionales, como es el caso de China, India y otros países asiáticos. Ahora, esa orientalización que decae persistentemente a lo largo de la revolución industrial, fíjense cómo va este 75, cómo va decayendo a medida que avanza la revolución industrial con sus grandes divergencias regionales, hasta alcanzar este 11,4, que es el punto mínimo, por lo menos en esta presentación cuantitativa. Ahora, de allí en adelante, se produce una recuperación. Esto quiere decir que las tasas de crecimiento del mundo oriental desde 1950 en adelante empiezan a ser más altas que el crecimiento, que las tasas de crecimiento del producto occidental, porque ya del 15 pasamos al 16, pero ya del 73 pasamos al 2001 y ya vemos cómo se acentúa en una forma impresionante las diferencias de tasa. ¿Pero a favor de quién ahora? Del mundo oriental, de China e India, ¿no es así? Duplican en solo estos, digamos, 27, 28 años, duplican la participación en el Producto Mundial. Y por supuesto, si tuviéramos las cifras acá del 2020, estos 31 del 2001, a lo mejor lo tenemos en 45 en el 2020. Perdónenme, no tengo exactamente, pero las podríamos reconstruir. Ustedes pueden hacer un ejercicio sobre las bases de los indicadores del Banco Mundial sobre el crecimiento económico mundial, que está hasta el 18, podrían hacer el ejercicio y es probable que este 30,9 hoy esté en el 45 o algo parecido. Pero ¿qué está pasando entonces? Es como que se vuelve porque el Producto Mundial, ¿qué significa? Significa el poder mundial. O sea, ¿cuáles son los grandes productos mundiales en el 2001? Acá está el este europeo,
Hola, se cortó, ¿me escuchan? ¿Hay alguna dificultad? El este europeo es Se un escucha perfecto, Adolfo, ¿eh? gran centro de Producto Mundial, 20%. Estados Unidos, 21% del Producto Mundial en el 2001. Y China, el 12% del Producto Mundial. Bueno, estos son los grandes centros de poder, porque los grandes productos mundiales son generalmente altos productos per cápita, eso permite construir los grandes ejércitos imperiales y ejercer toda una geopolítica de poder que es la que ejercen los grandes países poseedores de gran parte del producto mundial. Pero todo esto está girando y cambiando hacia, de nuevo, como al comienzo, como el año 1, hacia Oriente. ¿Hacia dónde? Básicamente China e India y los grandes milagros de crecimiento de Asia, de Singapur, de Hong Kong y particularmente de Corea del Sur, digamos. Así que tenemos un mundo dinámico, cambiante, cambia la generación del producto mundial, cambia el poder mundial, y todo esto ese poder mundial es lo que está detrás de las cifras de este cuadro, y más aún si la tuviéramos actualizada hasta hoy, digamos, ¿no? Bueno, vayamos cuantitativamente a una cuarta tabla interesante. ¿Qué es esta? Acá de lo que se trata es no del producto mundial, sino de la distribución de la población mundial, ¿no? Primero, fijémonos la última fila. Acá tenemos, bueno, la última fila. La revolución agrícola, si la referimos al año del nacimiento de Cristo, había generado un nivel de sociedad humana en términos medida por la población de 230 millones de habitantes. 230 millones de habitantes. Pueden ver, ¿no? El mouse acá, 230. Sí, se ve. Recuerden que a lo largo de esa producción, de esa región de tiempo neolítico y agrícola, hubo cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos aumentaban el producto per cápita. Recuerden, eso aumentaba, ponía la tasa de crecimiento de la población por encima de mortalidad, subía la población. ¿Subió la población en la revolución agrícola? Y sí, de 230 a 267, a 438 y a 600 millones de habitantes. ¿Cuándo? Y más o menos en los 1700, o sea, el comienzo. Lo que está inestable es mi mouse, digamos. Acá, en los comienzos de la revolución industrial ya teníamos 600 millones de personas. Quiere decir que en esos 1700 años, 17 siglos, a lo largo de la revolución agrícola, la sociedad humana había logrado aumentar su nivel de población en un 160%, que es la relación entre estos 600 millones del 1700 y los 230 del año 1. Ahora, en los 300 años que van a lo largo de la revolución industrial, la población humana no solo aumenta excepcionalmente su producto per cápita, sino que la población pasa de esos 600
en el año 1, en 2001, a 6.000 millones. O sea que la revolución industrial no solo multiplica por 10 o por 15 el producto por habitante del mundo, sino que multiplica la población casi por 10 veces. Hay un aumento del 1000% o del 900%, lo que sea, en la población mundial. Fíjense el tamaño, la entidad del logro productivo que significaron los 300 años de la revolución industrial. ¿Cuánta vida generó la producción industrial, si lo planteamos así medio filosóficamente? Una cantidad de vida increíble, ¿no es así? Una cantidad de vida increíble. Y una cantidad de bienestar por cada unidad de vida también 10 veces mayor, 12 veces mayor. Ahora esa revolución industrial está hoy bajo críticas terribles. ¿No es así? Claro, porque está desmejorando la distribución del ingreso. Perfecto. Está muy bien que existan esas críticas, porque no debería desmejorar la distribución del ingreso. Pero hay que tener cuidado de que la corrección de la distribución del ingreso no lleve a minar y a destruir las bases que generaron este logro productivo en la historia de la humanidad, en la historia económica de la humanidad, impresionante. Multiplicar por 10 los tripulantes de la nave con los mismos recursos de siempre. No se incorporaron otros planetas en el desarrollo del sistema productivo de la revolución industrial. La nave es siempre la misma, pero en vez de tener 600 millones de tripulantes, puede tener 6.000 millones de tripulantes. Ojo, hoy ya tiene 7.500, digamos, estamos acá con cifras del año 2001, pero hoy la población ha seguido creciendo y va a seguir creciendo por un tiempo, pero después va a empezar, si se cumplen las predicciones de la transición demográfica, en descenso. Pero logró multiplicar por 10 los tripulantes de la nave y darles 10 veces más de comida a cada uno de los tripulantes de la nave. Hay algo ahí que merece cierto respeto, digamos. Bueno, gran parte de las clases siguientes vamos a precisamente buscar las causas profundas de por qué se produjo, ese excepcional salto productivo en la historia de la humanidad. Ahora, lo que es interesante, más que interesante, me sorprendí tristemente ayer cuando repasaba estas cifras. Fíjense que acá, en este cuadro, está la evolución de las poblaciones por regiones. ¿No es así? Por regiones. Y fíjense lo lamentable que el genocidio impresionante que hizo la colonización española en nuestra América Latina. Fíjense, México, en el caso de México es impresionante. Según este cuadro, que recuerden ustedes, tenemos que tenerle un respeto, tenemos que tenerle bastante respeto, pero no un respeto absolutamente ciego, ¿no es así? Fíjense, México tenía. Un segundo, estoy ocupado, la señora Ini no está, ¿eh? Bueno, perdonen. Fíjense, México tenía en 1500, cuando empezaba esta terrible colonización española, 7,5 millones de personas. Y según este cuadro, 100 años después, en 1600, quedan solo 2,5 millones. Fíjense el exterminio que esta cifra
está representando sobre la población nativa, bueno, acá me dice, sobre la población nativa de México. Increíble, increíble. Esto realmente debería ser analizado con todo el dramatismo. Esto no se encuentra en otros. Hubo una pregunta el otro día. Bueno, acá fíjense Estados Unidos. Aparentemente, según este cuadro, tenía 1,5 millones de personas nativas en 1600. Y tiene solo 1 millón. O sea, en Estados Unidos también ha habido un genocidio importante. Ya en cambio, de allí en adelante la población aumenta a niveles excepcionalmente altos, tanto en Estados Unidos como en el resto de las regiones del mundo. Pero acá, total de América Latina, pasa de 17 millones de personas que tenían en 1500 a solo 8,5 millones de personas que tenía en el 1600. Es impresionante lo que sucedió. Bueno, es un episodio histórico, lamentable, pero demuestra hasta qué punto algunas colonizaciones fueron excepcionalmente negativas, digamos, por lo menos en este aspecto poblacional, particularmente en el caso nuestro de América Latina. Bueno, básicamente esta tabla yo creo que hemos dicho las cosas principales. Entonces, vamos a seguir con nuestras 3 grandes transiciones, pero ahora vistas a través de unos gráficos que trae Lucas en su trabajo sobre la revolución industrial pasado y futuro. De paso lo veo a Carlos ahí. Lo veo a Carlos, vamos a salir unos segundos de dejar de compartir pantalla. Lo veo a Carlos con el matecito. A mí ya se me enfrió, pero bueno, voy a tomar por lo menos uno antes de continuar con la clase. Bueno, ya ve que también. Entonces, vamos a seguir con estos 3 gráficos de Lucas, donde vamos a seguir viendo aspectos de las 3 transiciones, ¿no? Entonces vamos a volver a compartir pantalla. Vamos a volver a nuestro Power. Y vamos a pasar a los 3, vamos a ir a la forma presentación. Y vamos a ir a los 3 gráficos de Lucas. El primero es este. Fíjense, de nuevo el eje del tiempo en abscisas, en este caso del año 1000 al año 2000. Mientras que en el eje de ordenadas, por un lado, la población mundial y la producción. La población en millones. Y la producción en billones de dólares de 1985. ¿No? Está expresada en términos logarítmicos en el eje de ordenadas. Con lo cual, como ustedes saben, una representación gráfica de este tipo, las pendientes de las curvas que uno dibuja son las tasas de crecimiento de la variable que está reflejada en
el eje de ordenadas, ¿no? Si tomamos las dos curvas, que el hecho que esté una arriba de la otra no es de ninguna importancia, sino lo importante son las pendientes. Ustedes ven que esta distancia entre los dos niveles, aún expresado logarítmicamente, la distancia esta, la distancia esta, se mantiene básicamente constante hasta 1700. Básicamente constante. Hay una pequeña disminución. Esta disminución indica que hubo una pequeña tasa de crecimiento del Producto Per Cápita a lo largo de estos 17 siglos, acá 7 siglos, digamos, de 1000 a 1700. ¿Por qué? Porque al crecer la producción un poquito más que la población, se va cortando esta distancia. Ahora, aparece la revolución industrial y se aceleran las dos variables. Fíjense cómo cambia la pendiente de la tasa de crecimiento de la población entre 1700 y 1800. Y también cambia la tasa y la pendiente de la curva de la población en estos primeros 100 años de la revolución industrial. Sube. Pero esta distancia se va cortando y ya, según este gráfico y según esta presentación de ordenadas, alrededor de fines del siglo XIX, ya la producción crece decididamente los niveles de población. Pero lo importante, repito, es estas pendientes. En realidad, este gráfico está reflejando con muchísima claridad la primera gran transición, pasar de un producto per cápita constante, estas distancias constantes, a un producto per cápita creciente a lo largo de la revolución industrial. Aquí están aquellas teorías de Galo, recuerden de nuevo que la tasa de crecimiento periódica de la tecnología depende del tamaño de la población. Cuando hay crecimientos de la tecnología aumenta el producto per cápita, eso aumenta la población, el nuevo avance tecnológico va a ser mayor, y bueno, todo eso se genera en esa inevitabilidad de la revolución industrial que teorizaba Galo y que lleva a que en algún punto, inexorablemente, la tasa de crecimiento de la producción supera a la tasa de crecimiento de la población. ¿No es así? Vayamos al segundo gráfico de Lucas, que es este. Y este gráfico lo que grafica en forma precisa y clara es de un mundo homogéneo, agrícola, neolítico, a un mundo extraordinariamente heterogéneo en la revolución industrial. Fíjense, hasta 1800, según este gráfico, porque ¿qué está representado en ordenadas? Acá en escala natural está expresado el producto per cápita, dólares del 85 per cápita, de 5 regiones distintas del mundo. Y acá está el tiempo en abscisas. Alrededor de 1800, esos productos per cápita estaban por debajo de 1000, medido en dólares del 85, en $1000 año cápita, y estaban prácticamente las 5 regiones
iguales. Pero ya en el 2000, las 5 regiones tienen diferencias en sus productos per cápita extraordinariamente diferentes. ¿Cuáles son esas regiones? Acá la línea negra, la 1, son básicamente Estados Unidos y las grandes colonizaciones inglesas, no de India, pero sí de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Acá está Inglaterra y está Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que según este gráfico, alrededor del año 2000, alcanzaba el más alto producto per cápita. ¿Quién le seguía? La línea azul le seguía. La región 2. Y la región 2, Lucas lo pone a un solo país, que es Japón. Fíjense, acá está la terminación de la miseria de posguerra de Japón, 1950, país pobrísimo, a pesar que había intervenido en la Segunda Guerra Mundial. Pero desde ese momento inicia un crecimiento de su producto per cápita extraordinariamente alto. Es lo que se llamó el milagro japonés de la posguerra, ¿no es así? Entonces nos encontramos con este nivel del año 1990, digamos, porque esto está terminando. Cuando Lucas construyó este gráfico estaba alrededor de fines de los 1980, o sea, estaba cerca, 1985 más o menos. Y este es Japón. La línea roja pertenece a Europa Occidental, pero ya es Europa, no es las colonias inglesas ni Inglaterra. Europa Occidental, básicamente Alemania, Francia, los Países Bajos, los países escandinavos. También altos, muy altos niveles de crecimiento alcanzados hacia fines del siglo pasado. Acá está un enorme conjunto de regiones que son Europa del Este, la URSS, la ex-URSS, América Latina, también está acá, digamos en esta línea amarilla, y no recuerdo qué otra región, y que termina 10 o 12 años antes del año 2000 en niveles per cápita es mucho más bajos que los de los grandes regiones de crecimiento de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón. Y por último, la línea verde, que incluye prácticamente todo Asia y África, que a este momento, si bien comienza un proceso de crecimiento interesante desde 1950 en adelante, en este momento todavía está con productos per cápita muy bajos, ¿no? Muy bajos. Así que acá lo que estamos reflejando es básicamente esa tercera gran transición de la homogeneidad regional hacia la heterogeneidad regional, y a las cuales le vamos a dedicar muchas clases de aquí en adelante para explicar por qué esta divergencia. Y vamos a seguir en esa explicación, como les comenté, la estructura de análisis que plantea Acemoglu en su capítulo 4 sobre su extraordinario libro sobre crecimiento económico, ¿no? Ahora quiero usar este gráfico para expresar un hecho curioso, si se quiere en la teoría, si ustedes quieren tal vez en la teoría del crecimiento económico moderno. Recuerden que habíamos dicho que
todo el periodo neolítico agrícola estaba dominado por la lógica malthusiana, que en alguna medida tenía la trampa demográfica de condenar a esas sociedades a un producto por habitante constante, a no poder superar rápidamente niveles de sobrevivencia per cápita, de nivel de alimentos per cápita, aunque hubo mejoras, por supuesto. Malthus escribe su tratado, un gran tratado sobre la teoría de la población, y termina ese gran tratado, ¿en qué año? Si no recuerdo mal, publica por primera vez su tratado, su ensayo sobre la teoría de la población, en 1776. Y ahí él desarrolla su teoría de que la sociedad económica humana estaba condenado a vivir eternamente en una situación de sobrevivencia, en una situación de producto per cápita constante. Porque ya lo había demostrado. Lo que hace Malthus es demostrar en ese libro todas las razones, pero básicamente según datos y estadísticas de todo el periodo neolítico, de que no podía aumentar el producto per cápita. Entonces él publica su libro exactamente en el momento en que la sociedad económica humana, a esa a la que él definitivamente había condenado a un producto per cápita constante, empieza un proceso de desarrollo y de crecimiento que es totalmente contrario a las conclusiones del libro de Malthus. Fíjense qué interesante, qué paradoja, si se quiere, se da en el análisis de los economistas sobre la evolución económica de su propia sociedad, sea la sociedad mundial, sea la sociedad de un país o de una región. Un error garrafal de análisis. ¿Por qué? Porque 50 años antes, todas sus conclusiones absolutamente determinísticas, porque era una ley de hierro malthusiana, donde el crecimiento de la población, el crecimiento de la tasa de natalidad, condenaba a la sociedad humana a resignarse a una imposibilidad de aumentar el producto por habitante. Justo cuando él cree que está suficientemente demostrada esa excepcional verdad, la realidad de la sociedad humana empieza a demostrar que es un error garrafal de análisis y que la sociedad humana se encamina hacia una etapa histórica de crecimiento altísimo de su producto per cápita. Ahora, este gráfico es exactamente lo mismo. Fíjense, desde que lo dibujó Lucas, tratando de acentuar la idea de divergencia, Lucas, ¿qué es lo que pasa? Japón, ¿no es así?, entra en una horizontal total. Se estanca la economía japonesa en forma total. Hace prácticamente 30 años que su producto per cápita no crece. El caso de las colonizaciones inglesas y la propia Inglaterra cambian drásticamente la pendiente de esta curva. Y más visible todavía es el caso de la roja, de Europa occidental, Alemania, Francia, Escandinavia y demás, que están con tasas de crecimiento muy bajas, tasas de crecimiento del producto per cápita
muy bajas o nulas. Mientras que esta línea verde se empina en una forma impresionante en su tasa de crecimiento, para acercarse a un periodo histórico como el del milagro japonés, con tasas altísimas de crecimiento. Es lo que yo les decía, que el Producto Mundial, que en 1973 era Asia y África representaban esencialmente Asia representaba el 16% del Producto Mundial, ya en el 2000 representa casi el 31% del Producto Mundial. Entonces, este es otro gráfico donde la continuidad del eje del tiempo, acá en abscisas, derrumba, pero en forma contundente, todas estas pendientes, particularmente las pendientes de los últimos 70 años o 60 años en la historia del crecimiento económico moderno. Esto todo prácticamente se horizontaliza en estos grandes crecimientos y se transforma en una pendiente altísima y positiva, primero en la que está más abajo, en la verde, o sea, la que menos creció, y segundo, también en alguna medida en América Latina y Europa del Este y demás, donde también se hace bastante más empinada la tasa de crecimiento de esas regiones. Entonces, fíjense hasta qué punto grandes teorizaciones que parecen muy claras, muy definidas según los hechos económicos del pasado, muy contundentes las teorizaciones, en algunas circunstancias llegaron a fracasar en forma total, pero total. Lo de Malthus es impresionante, que él haya publicado justo su ensayo en 1776, cuando todo su esquema analítico se derrumbaba a pedazos. Y acá, en alguna medida, Lucas, con este gráfico, no sé qué estará opinando Robert Lucas ahora, y si se habrá animado en algunos seminarios a decirles, miren qué equivocado que estaba este gráfico que yo elaboré allá por 1985-90, en cuanto a lo que sucedió de aquí en adelante, todo lo contrario a lo que sucedió hasta este momento. Vayamos al último gráfico de Lucas, que es este, que es el de la gran transición, de las transiciones demográficas. Fíjense qué pasa con este cuadro, que parece como yo digo, a mí que me gustan tanto los tallarines, una sopa de tallarines de color. Acá tenemos el producto per cápita, acá no tenemos el tiempo. Tenemos el producto per cápita. ¿Y de quiénes? De las 5 regiones que teníamos en el gráfico anterior. Por eso tenemos la negra, que está más avanzada en el eje de abscisas, porque precisamente es la región que tenía producto per cápita más alto, para el momento en que Lucas hizo todas estas mediciones, que repito, poco después colapsaron todas. Pero bueno, esta no colapsó tanto. ¿En qué sentido? Acá está el producto per cápita. Y acá está, en el eje de ordenadas, la tasa de crecimiento de la población. Acá tenemos la situación de productos per cápita por debajo de los $1.000 per cápita año de todo el mundo, acá, en este momento de productos per cápita bajísimos. Cuando el producto per cápita empieza a aumentar con la revolución industrial, las tasas de crecimiento de la población suben todas. Sube la roja, sube la verde, sube la negra, sube la amarilla, ¿no? Sube la azul. Todas suben. Claro, es la lógica malthusiana pura. Aumenta el producto per cápita y
aumentan las tasas de crecimiento de la población. En realidad la línea verde, fíjense que llega hasta este punto nada más, pero también en el caso verde, todo Asia, cuando aumenta el producto per cápita, aumenta muchísimo la tasa de crecimiento de la población. Una lógica malthusiana pura, esa lógica malthusiana pura que según Gallor se rompió en 1870, cuando ya la tasa de fertilidad, por lo menos de los grandes ejemplos de crecimiento a lo largo de la revolución industrial, empiezan a bajar con el aumento del producto per cápita. Y ven que aún acá, a pesar de que sigue cayendo la tasa de mortalidad, aún según este gráfico, a medida que sube el producto per cápita, empiezan a caer las tasas de crecimiento de la población. Y acá se ve la negra, con algunos movimientos periódicos, booms, de natalidad por algunas circunstancias, pero ven que en todas empieza a caer la tasa de crecimiento de la población. Y esto, si hubiéramos puesto acá las tasas de crecimiento en la natalidad, hubiéramos encontrado todo muy acentuado, porque esta tasa de crecimiento de la población empieza a bajar, a pesar que sigue cayendo con el aumento del producto per cápita la tasa de mortalidad. ¿No es así? Así que este es el gráfico más claro que representa las transiciones demográficas. Así que en lo que nos queda de la clase, esta sincrónica, vamos a tratar de detenernos un poquito adicionalmente en la transición demográfica. Recuerden que la transición demográfica es, según los datos, una situación donde en la lógica malthusiana la tasa de fertilidad y la tasa de natalidad aumentaba con el producto per cápita. En la lógica moderna, demográfica moderna, la tasa de natalidad baja con el aumento del producto per cápita. ¿No es así? Entonces, van a encontrar en Lucas y en Gallor, digamos, varias explicaciones de por qué cambios se produjeron en la sociedad económica humana que llevaron a los agentes económicos, a los agentes demográficos, a bajar su tasa de natalidad y las mujeres a bajar su tasa de fertilidad. ¿No es así? Y una de las formas de presentación que nos vamos a detener acá unos minutos es esta forma de presentación, si ustedes quieren, matemática, que hace Lucas sobre la transición demográfica que se genera a lo largo de la Revolución Industrial. Para explicar esa transición desde un punto de vista, de un intento, digamos, después vamos a hacer un pequeño análisis crítico de esto, de un intento de formalización, dice Lucas que él está pensando que cada unidad de la sociedad humana, representado por el bienestar de ese individuo, que no es una persona ni una mujer, es un agente demográfico, un miembro de la sociedad humana, tiene un bienestar que él llama dinástico. ¿Por qué lo llama dinástico? Porque acá hay un T que no es un T anual, sino que es un T indicando una generación, la generación 22, la generación 23, la generación 24. O sea, hay una diferencia, si ustedes quieren,
si quieren pensar, en unos 25 años. Entonces lo llama una función de bienestar dinástica o generacional. Y él dice, parte, esta función de bienestar es muy altruista, si ustedes quieren, en la interpretación de Lucas. ¿Por qué es altruista? Porque fíjense que el bienestar de la generación de hoy va a depender del consumo de esta generación. Positivamente, por eso esta derivada va a ser positiva. Y según Lucas, va a depender también positivamente de la cantidad de hijos que tenga esa unidad. Por ejemplo, si esta es una mujer y tiene un hijo, ese hijo va a mejorar el bienestar. Si tiene dos, va a mejorar más el bienestar de esta unidad de miembro generacional. Por eso también U va a depender positivamente, va a variar positivamente con la variación de N. Cuanto más hijos, dadas las otras variables, más bienestar se supone que va a tener la unidad o la familia, si ustedes quieren pensar en una unidad de dos, en una pareja. ¿No es así? Pero también el bienestar de esta generación, el UT de este miembro de esta generación, va a depender del bienestar que puedan experimentar sus hijos en la próxima generación. Por eso está como dependiendo también positivamente del bienestar de T más uno. ¿De qué quiere decir T más uno? Son los hijos que están disfrutando del consumo y de sus propios hijos, pero en la nueva generación. Por eso esta derivada también es positiva. ¿No es así? Fíjense que es interesante, no sé por qué Lucas creyó tanto en esta función de bienestar dinástica, porque en alguna medida está implicando, al ser el bienestar de la generación de hoy, función del bienestar de la generación de mañana, es como si hubiera una predictividad perfecta, una oversight, una vista perfecta del futuro. Tal es así que pueden ellos, porque ya vamos a ver que en el trade-off que van a entrar, se necesita tener una medición de esto, para que tenga sentido cuantitativo la función. Entonces, en esta función de Lucas, que ahora la vamos a comentar más en detalle, es altruista, es de predictividad perfecta, perfect oversight, pues se puede valorar esta utilidad de los hijos en la futura generación. Bienestar que va a ser función del consumo de la futura generación y de la cantidad de hijos de la futura generación. Entonces, si aceptamos todo eso, ¿cómo explica Lucas la transición demográfica? Él dice, si la derivada con respecto a n es positiva, pero también es positiva con respecto a u t más 1, cada unidad, cuando decide el número de hijos, porque puede decidir cada mujer tener un hijo, si decide tener un hijo, es como que esa es la tasa de crecimiento de la población, 100%. La población se mantiene constante en ese caso. Digamos, cada unidad de cada generación tiene un hijo. La pareja tiene dos. Si la pareja tiene dos y todos se casan y todos llegan a la edad de tener hijos, se mantiene constante la población.
Si en cambio se deciden a tener más de un hijo, 2 o 3, hay una tasa de crecimiento positiva de la población total. Bueno, pero ¿qué es lo que nos dice Lucas y por qué se produjo para él la transición demográfica? Cuando en el mundo no crecía el producto per cápita y era toda una sociedad agrícola, y consecuentemente el hijo del agricultor tenía que continuar siendo agricultor, porque más del 80% de la población mundial estaba en la agricultura y no se podía aumentar el producto per cápita. Entonces, y a su vez, ¿qué herencia le podía dejar a sus hijos? Y ninguno, porque producía con, primero que el señor feudal era propietario de la tierra, no era él propietario de la tierra, era propietario de un arado, para que, digamos, no había herencia para dejar, porque claro, si hubiera habido una herencia importante, él sabía que si aumentaba el número de hijos, disminuía UT+1, porque estos, si él disminuía el número de hijos, en vez de tener 2, tenía 1, iba a poder dejar una herencia mayor al 1, y consecuentemente el UT+1 iba a ser mayor. Pero si tenía más hijos, iba a ser menor el UT+1, porque era de la generación futura y la herencia iba a ser menor. Pero a su vez, dice Lucas, cuando aparecen señales de propiedad privada, acá puede comenzar a producirse un trueque, donde la persona dice, si tengo más hijos, menos herencia cada uno. Y entonces, como a mí me interesa el bienestar de mis hijos en la próxima generación, y bueno, tengo que ver si el trueque me... Pero mucho más importante que eso, cuando empieza a crecer el producto per cápita, significa que se desarrolla, cada vez hay menos gente en el sector agrícola, empiezan a aparecer otros productos. Eso es la revolución industrial. Se desarrollan las ciudades, aparecen salarios urbanos distintos de los salarios rurales, aparecen gran diferenciación de salarios en las distintas actividades urbanas que se desarrollan. Y toda esa diferencia de salarios entre lo urbano y lo agrícola dentro del urbano es función directa de la educación. Los que tienen mejor educación tienen los mejores salarios. Entonces ya el trueque empieza a ser más decisivo para las unidades económicas U. Porque si tiene más hijos, el nivel de educación que le va a poder dar a cada uno con sus recursos es menor. Si tiene menos hijos, el nivel de educación que le puede dar a cada hijo es mayor. Y consecuentemente empieza a pensar seriamente si no conviene bajar el número de hijos para poder educar mejor a los hijos que tiene, y consecuentemente estos hijos estar bien capacitados para ganar los altos salarios y diferentes salarios industriales y urbanos que se van presentando con el crecimiento de la revolución industrial. Entonces aparece un decisivo trueque entre N y U en la decisión de las preferencias dinásticas de cada unidad, de cada miembro, de cada generación. Eso se va acentuando y Lucas dice, la lógica malthusiana se acentuaba la cantidad de hijos, se acentuaba N. En la lógica post-malthusiana, que es la que tiene la gran importancia del capital humano, de los salarios diferentes, eventualmente de herencias de propiedad, empieza a acentuarse la calidad de los hijos. Y consecuentemente, detrás de ese pasaje de la cantidad a la calidad está el cambio en la tasa de natalidad que tiene la sociedad humana. Y consecuentemente
explica de esa forma, intenta racionalizar y explicar Lucas ese cambio de lo malthusiano a lo no malthusiano. Pueden preguntarse ustedes, primero está, yo les decía que se pueden introducir algunas críticas a esta formalización de Lucas. Primero el gran sentido altruista, de que realmente a cada miembro de la sociedad humana le interesa excepcionalmente el bienestar de sus hijos, el bienestar futuro de sus hijos. Hoy muchas parejas están decidiendo no tener hijos. Y ahí hay una decisión, en alguna medida puede tener un fondo no altruista, generacionalmente. En esta función hay un altruismo generacional total. Segundo, hay una predictividad, como yo les decía, total, de estar seguro de que realmente, teniendo menos hijos, los educo mejor y la utilidad de ellos va a ser mucho más alta en el futuro. ¿Y cuánto más alta? Para que el sentido cuantitativo del trueque precisamente tenga sentido cuantitativo. Tal vez hoy la tasa de natalidad bajó mucho a lo largo de la Revolución Industrial, porque el costo que tenía para cada pareja tener hijos empezó a aumentar impresionantemente. Y hasta tal punto que a veces la pareja se dio cuenta que si tenía un hijo lo podía educar 100. Si tenía 2 hijos lo podía educar a lo mejor 50, porque sus recursos no le alcanzaban para pagar los altísimos costos de la educación. Y si ya tenía 3 hijos, ese costo era insoportable. Y hoy, consecuentemente, ha bajado a límites increíblemente bajos la tasa de fertilidad y la tasa de natalidad. No sé, yo tuve 4 hijos, mis hijos, uno tuvo 3. Adolfo, si me escucha, lo perdimos, me parece. Hola, muy bajo. Hola, La población de Adolfo. Japón, que es de 120 millones de personas, está previsto Adolfo, que llegue ¿me escucha? a 70 millones de acá a 50 años. Adolfo, ¿me Así escucha? que, pero bueno, de cualquier manera es un interesante intento de formalización de Lucas y entiendo que, bueno, acá lo pueden ver a este gráfico, está un poco exagerado según Gallor en la ruptura de cómo en poquísimo tiempo la revolución industrial significó impresionantes avances tecnológicos. Profesor, Sí, sí, lo que a lo largo de la... no se ve el gráfico. Ah, no se ve por falta de nitidez, Carlos. No sé por qué. Se queda una No, ecuación. todavía está en la ecuación. Perdón. Sí, la ecuación se vio, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo Y el otro perdimos. no se ve ¿por qué? Porque está difuso. A ver, ¿pasó la página? A ver, A ver, avance páginas en el Power. sí, avancé ya. Yo estoy mirando en la figura 8 sobre Ahí se cambio, ve, Ahí está, cambio perfecto. tecnológico a lo largo del tiempo. En ahí el se ve eje de... perfecto. ¿Y qué sería? Conexión inestable. Me parece que sí. De hecho, lo Bueno, perdimos en un momentito, unos segundos, justo bueno, yo cuando les hablaba de que decía había tenido 4 hijos. que acá está un gráfico de Gallor exagerando
la ruptura que significa la revolución industrial sobre la tasa de progreso tecnológico. Muy lenta esa tasa de progreso tecnológico a lo largo de toda la revolución neolítica, de menos 9000 hasta 1850 aproximadamente, y una ruptura impresionante del cambio tecnológico a lo largo de la revolución industrial. ¿No es así? Bueno, sabemos que cualitativamente es totalmente válida esta ruptura, fue impresionante y sigue siéndolo. Y eso está relacionado tal vez con algunas de las reflexiones últimas que vamos a tener sobre este tema de la evolución del crecimiento en el tiempo de la sociedad humana. Bueno, yo dejo esta clase aquí, digamos, dejo esta clase, espero que, como le decía Carlos, tengo yo un problema con mi propio visor, pero ustedes me ven bien a mí. Y en las próximas clases vamos a seguir con el tema de ahora ya decididamente de la revolución industrial. Y lo que vamos a intentar explicar en las próximas 3 o 4 clases, 2 o 3 o 4 clases, que ya van a ser clases grabadas, asincrónicas, digamos, vamos a explicar la tercera divergencia. ¿Por qué la revolución industrial no se manifestó en forma homogénea a lo largo de las regiones? ¿Por qué apareció primero y altísimas tasas de crecimiento en algunas regiones y no tuvo ninguna repercusión en otras regiones de la sociedad humana? Eso es lo que vamos a ver para terminar con este tema de la evolución del crecimiento mundial en el tiempo. Después que terminemos esas clases programadas, vamos a intentar hacer algunas nuevas clases sincrónicas para después pasar al segundo tema que me toca a mí desarrollar, que es el tema ya de fuentes del crecimiento económico. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos por habernos escuchado y de nuevo, eventualmente si llegara a haber algunas preguntas, yo por intermedio de WhatsApp o de mails puedo evacuarlas. Así que hasta pronto y salimos de la clase de hoy. Bien, Gracias. perfecto, Gracias, Adolfo. profe. Gracias.